TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más populares en la actualidad. La plataforma de origen chino, lanzada en 2016, supera ya los 1.000 millones de usuarios activos. Y si bien para muchos es una simple aplicación para el entretenimiento, con videos graciosos o también retos de baile, para muchos gobiernos TikTok se ha convertido en un importante desafío por los riesgos que puede representar para su ciberseguridad, por lo cual han comenzado a restringir su uso. Vamos a revisar, hacer una cronología de las acciones adoptadas por diversos países en contra de esta aplicación. Uno de los primeros países en prohibirlo fue la India, que en junio de 2020 lo vetó junto a otras 200 aplicaciones chinas por considerar que eran perjudiciales para la soberanía e integridad de India, la seguridad del Estado y el orden público. También en 2020, el entonces presidente Donald Trump firmó una orden para que las operaciones de TikTok en Estados Unidos fuesen vendidas o escindidas y además prohibía su descarga en las tiendas de aplicaciones digitales. Sin embargo, un juez bloqueó esta medida y permitió que siguiera siendo descargada la aplicación. A finales de 2022, el Congreso de Estados Unidos aprobó una normativa que prohíbe el uso de la aplicación TikTok en los dispositivos oficiales de los empleados del gobierno federal, al temer que los datos recopilados puedan llegar a manos del régimen chino. En enero de 2023, dos legisladores republicanos, el senador George Hawley y el representante Ken Buck, presentaron en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación TikTok en todos los dispositivos en Estados Unidos por considerar que la plataforma china es una amenaza a la seguridad nacional del país. El 23 de febrero, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea anunciaron que prescindirán de TikTok en los dispositivos móviles oficiales de todos sus empleados. El lunes de esta semana, el gobierno canadiense anunció que ha prohibido que los empleados federales utilicen la aplicación TikTok en teléfonos celulares oficiales por suponer un riesgo inaceptable para su privacidad, su seguridad. El primer ministro Trudeau argumentó que aunque el gobierno quiere respetar el derecho a la libertad de expresión de los canadienses, también hay principios muy importantes sobre la protección de datos y la seguridad de los canadienses que deben garantizar. Ayer martes, la Casa Blanca anunció que daba 30 días a las agencias federales estadounidenses para eliminar TikTok de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales, dando cumplimiento a la resolución aprobada a finales de 2022 por el Congreso. Este miércoles se sumaron a esta restricción otras tres instituciones de la Unión Europea, la Eurocámara, el Comité de las Regiones y el Consejo Económico y Social, que han decidido prohibir la aplicación china TikTok en los teléfonos corporativos, pero además recomendaron que no se instale en los dispositivos personales, quise decir. ¿Cuáles son los riesgos de tener TikTok en nuestros celulares? ¿Es posible que lleguemos a una prohibición total de esta aplicación en Estados Unidos, más allá de las restricciones a los empleados federales? Lo vamos a revisar con un especialista, con Luis Noguerol, director de ciberseguridad del Departamento de Comercio Zona Este. ¿Cómo está? Bienvenido, señor Luis. Muy bien, buenas tardes, Gladys, y de nuevo gracias por tenerme. Bueno, viendo la película, digamos, el otro lado de esta historia, algunos de estos países, como la misma China, podemos mencionar Rusia, Corea del Norte, por un tema de censura y autocensura, pues bloquean muchas de las aplicaciones mundiales, muchos de estos servicios, como sabemos, por ejemplo, el caso de Twitter como red social, por lo que implica, además de esa red de información que puede acentuar quizás también lo que es la opinión en contra de estos sistemas. Pero en el caso de estos países mencionados y estas organizaciones, sería por un tema de seguridad, de protección, em, lo que podría representar esta aplicación en el tema, bueno, de datos y de información que podría adquirir el gobierno chino. Entonces, es otra la historia, pero al final son bloqueos. Bloqueos en lo que podría estar incluso toda la población de Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted y por qué está pasando esto en este momento, esta cadena de países? Sí, bueno, definitivamente el tema es un tema complejo y a tomar en consideración porque en los dispositivos del gobierno nosotros usamos y manejamos datos del gobierno. Eso es importante considerar desde el punto de vista, ahora vuelvo al tema, pero desde el punto de vista de censorship, o sea, de limitar el acceso de la libertad de expresión, etcétera, o sea, de expresión y de hacer, ¿no? Si usted lo mira desde ese punto de vista, pues la medida puede ser un poco coercitiva, puede considerarse como una medida dura y en los países capitalistas como el nuestro, donde la democracia impera, pues no es común que alguien nos diga qué podemos usar y qué no.
Vale considerar que la restricción, el memorándum que se firmó el día 27 de febrero, no aplica a los dispositivos personales. Hasta este momento solo aplica a los dispositivos que nosotros usamos a nivel de gobierno. Y eso es por muchas razones. Número uno, cuando usted crea una cuenta en TikTok, y voy a explicar también cuando no tiene una cuenta, pero cuando usted crea una cuenta está compartiendo con el gobierno chino específicamente su nombre completo, su teléfono y su correo personal, porque para poder usar la cuenta una vez que la crea, necesita una verificación. O sea, le van a mandar una verificación al correo o teléfono que usted escogió y de ahí va a verificar su cuenta. Así que número uno, ya está compartiendo su nombre completo, su teléfono y su correo electrónico. Pero además, usted está compartiendo todo lo que tiene en sus dispositivos periféricos, entiéndase, en su cámara. Todas las fotos, videos, etcétera, que usted tiene ya son accesibles desde la parte china. ¿Ok? En este caso, porque la compañía es china, radica en China, aunque tiene una oficina ahora en Shanghái similar a lo que hizo Facebook, que después del último escándalo de ciberseguridad en octubre de hace 2 años decidió cambiar el nombre a Meta por un tema legal, porque el que estaba envuelto era Facebook y no Meta. Entonces acá ocurre algo similar. Abrieron una compañía en Shanghái, pero la compañía es china. ¿Ok? Así que, pero eso no es suficiente. Encima de eso, usted le está dando a TikTok acceso a su lugar específico con una diferencia de pulgadas, no de metros, de pulgadas, o sea, con un error de unas cuantas pulgadas solamente. Usted está compartiendo su directorio telefónico, en otras palabras, su agenda, todos los mensajes que tenga en su teléfono de cualquier aplicación, incluida WhatsApp, Viber, la que usted pueda pensar. Todos esos mensajes también son accesibles desde la parte de TikTok. TikTok tiene sus mayores centros de datos. La operación en la nube la maneja en China y en gobiernos aliados. Así que, Gladys, sin contar que se comparte su IP, TikTok se basa en un motor de inteligencia artificial con un algoritmo extremadamente efectivo, razón por la que cuando usted entra a la aplicación, TikTok puede ver qué aplicación usted estaba usando antes, Ajá. todo lo que hizo durante el tiempo que está mirando algo en TikTok y lo que va a ver después, la primera aplicación después de TikTok. Así que se puede hacer predicción. Eso es lo que hacen todas las compañías de marketing como TikTok, Sí. como Twitter, como Facebook. No hay nada nuevo en ese sentido. Lo que lo hace sustantivo y diferente es que, número uno, los reportes de inteligencia son suficientes para, o sea, han podido demostrar de manera suficiente que definitivamente el gobierno chino está usando los datos para otro tipo de cosas que el usuario final no se imagina. Y número dos, la diferencia fundamental, la número uno, entre TikTok y las otras plataformas que ya mencionamos, es que TikTok en Estados Unidos, por ley, no tiene que darle los datos al Claro. Departamento de Justicia si se les pide. Las otras compañías están obligadas a hacerlo. Sí, Esa es la diferencia. no hay manera de establecer un control, así es como pueden ser las otras en el caso de Estados Unidos, pero como no hablamos nada más de Estados Unidos y vemos que aquí hay una reacción en cadena en los últimos días, en las últimas semanas y dentro de ese marco geopolítico que estamos también analizando constantemente, que es la invasión de Rusia a Ucrania, lo que es el establecimiento de bloques, China en esa posición ambigua, pero que sabemos perfectamente también bueno, con lo que puede ser ese vínculo con un lado considerado no democrático del mundo. Me gustaría que al regreso revisáramos dentro de ese marco geopolítico si es que tiene que ver de una u otra forma esta reacción en cadena que hoy estamos reseñando. En breve, por favor.